En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedes encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. En el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo número 19, por favor, si son tan amables. Éxodo 19. Vamos a dar lectura a un versículo en particular de este capítulo. Sin duda alguna, Dios ha estado hablando a su iglesia, nos lo demostró en la primera reunión. Y el Señor hoy en esta tarde ya tiene una palabra especial para cada uno de los que estamos aquí. Como congregación hemos estado pasando tiempos complicados. Como familias hemos estado pasando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de tribulación, tiempos en donde incluso nuestra fe tiende a dudar, tiempos en donde nos sentimos solos, tiempos en donde la angustia crece más de lo normal. Hemos estado orando por esas necesidades, pero también a veces como humanos necesitamos escuchar una palabra de aliento, una palabra que nos motive a seguir adelante. Y yo creo que hoy Dios ha preparado algo muy especial, tanto para mi persona como para cada uno de ustedes. Quisiera pedirles un gran favor, vamos a estar varios minutos sentados y nos podemos poner de pie una vez más, si son tan amables, para dar lectura a esta parte de las Escrituras, Éxodo 19. Éxodo 19, versículo número 5. Me voy a permitir darle lectura yo primero, quiero que ustedes lo sigan con su vista y posteriormente lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todos juntos, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ayúdame inclinando su rostro, cerrando sus ojos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos la hermosa oportunidad de estar aquí una vez más. Gracias porque tú has respaldado, Señor, cada actividad realizada desde la mañana y sin duda alguna tu Espíritu Santo se ha estado moviendo. Queremos pedirte que tu Espíritu se siga moviendo, mi Dios, que abras nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, toda aquella situación que quiera interponerse entre tu palabra y nosotros, deséchala en el nombre de Jesús, mi Dios. Toda distracción, todo cansancio, Padre, lo atamos en el nombre de Jesucristo. Abre nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra y que realmente podamos salir bendecidos hoy en esta tarde. Te lo pedimos así, creyéndolo en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, por favor, gracias. El título de esta tarde, si le pudiéramos poner de alguna forma a esta plática, a este mensaje, es el especial tesoro de Dios. Nuevamente repito, el título es el especial tesoro de Dios. Vamos a iniciar para romper un poquito el hielo, vamos a ponernos espléndidos. Tengo un billete ¿de cuánto? De 500 pesos. No es falso, es bueno. Mi pregunta para con ustedes en esta tarde es la siguiente: ¿a quién de ustedes le gustaría que yo le regalara este billete? Indíquemelo con su mano, de favor. Gracias por los que levantaron su mano. Yo creo que todos, digo, si me regalan 500 pesos, pues yo encantado levanto la mano también, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente este billete lo hacemos así? ¿Quién desea este billete todavía? La mayoría, ¿no? Yo creo que los mismos.
Pues ya está arrugado. No importa. Bueno, le volvemos a hacer así. Ahora incluso lo tiramos y lo pisamos. Arrugado y sucio. Levante su mano, ¿quién lo quiere? Todos. Ya está arrugado, ya está tirado, ya está sucio. ¿Aún así lo quieren? Hoy usted y yo hemos aprendido una lección importante. Dios nos mira así. No importa qué tan baja hayamos caído. No importa qué tan mal nos haya tratado la vida. No importa qué tan sucios estemos de nuestra alma, de nuestro espíritu. El valor que usted y yo tenemos para nuestro Dios hace que, no importando nuestra condición, Él nos tome y Él nos valore. Así como usted y yo hoy no nos importó la condición del billete porque sabíamos de su valor, Dios en esta mañana a usted y a mí nos ve de la misma manera. No importa nuestra condición, Él nos ve por el valor que usted y yo tenemos para con Él. El especial tesoro de Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios de una manera muy particular y de una manera muy, muy especial. Y esta manera en la cual Dios escogió al pueblo de Israel, la dio a conocer de diferentes maneras. En esta tarde vamos a ver varios versículos de la Biblia. Algunos los vamos a anotar solamente para aquellos que acostumbramos a anotar, y algunos los vamos a buscar. Yo quiero que hoy tengamos nuestra Biblia a la mano, por favor, porque vamos a ver varios versículos. Dios escogió al pueblo de Israel de una manera especial y lo dio a conocer de diferentes maneras. En primer lugar, Él lo llamó como un pueblo de su heredad. Y esto lo vemos en Deuteronomio 4:20. Los llamó como su pueblo de su heredad, de su herencia, de su dinastía, de su linaje. Más adelante también al pueblo de Israel lo trató como un pueblo especial. Lo vemos en Deuteronomio 7:6. En ese pasaje Dios hizo mención que el pueblo de Israel era un pueblo especial para Dios. También hizo mención que el pueblo de Israel era un pueblo único, diferente a todos los pueblos de la tierra. Esto lo vemos en Deuteronomio 14:2. Era un pueblo único. Más adelante en Deuteronomio 26:18 vemos que Dios menciona al pueblo de Israel como un pueblo suyo, como un pueblo de su exclusiva posesión. Así lo menciona literalmente en nuestras Biblias. Pueblo suyo de su exclusiva posesión. Y también declara que es un pueblo propio, es un pueblo que le pertenece. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, en Tito capítulo 2, versículo número 14. Y efectivamente, en el versículo que hoy leímos al inicio, en Éxodo 19:5, vemos que el pueblo de Dios era un especial tesoro. ¿Para quién? Para Dios. Dios veía al pueblo de Israel como un especial tesoro, como algo incalculable. Y haciendo un poco de énfasis en el contexto cultural de este tiempo, ese especial tesoro, los palestinos y los árabes, cuando hacían sus travesías largas por el desierto, cuando iban en caravanas, ellos guardaban sus tesoros en cofres y los resguardaban. Normalmente iban en medio de todo el pueblo que iba avanzando, no iba a la orilla, no iba en un extremo, no iba enfrente, no iba atrás. Normalmente los cubrían poniéndolos en medio de la multitud en carruajes especiales. Pero cuando uno de estas personas tenía un especial tesoro, déjeme decirle que no los ponían en esos cofres. Cuando ellos presumían literalmente que tenían un especial tesoro, normalmente lo que hacían ellos era colgarlo, llevarlo consigo, llevarlo en su pecho. Esa joya, ese especial tesoro lo llevaban ellos personalmente, dando a entender el significado que tenía para ellos ese especial tesoro, de tal forma que si había alguna guerra, algún enfrentamiento, la única manera en la cual ellos podían ser despojados de ese tesoro era arrancándoles la vida a ellos.
Y en ese contexto, Dios le decía, tú eres mi especial tesoro, te tengo aquí, cerca de mi corazón. Para mí significas demasiado. En esta mañana, ese mismo énfasis que Dios hizo con el pueblo de Israel, esa asignación especial que Dios le hizo al pueblo de Israel, es la misma asignación que Dios hace a su iglesia de hoy en día. Es el mismo sentimiento que Dios tiene para usted y para mí. Es el mismo sentimiento que nos hace ver que usted y yo seamos el tesoro especial de Dios. Y que no importando qué tan sucios estemos, no importando qué tan apartados estemos de su camino, Él siempre va a ver el valor que usted y yo tenemos para Él. Porque Él nos compró en la cruz del Calvario. Cuando Él dio su vida, la ofreció por usted y por mí. Y la sangre que Él derramó en esa cruz nos limpió de todo pecado. Y es el precio que Él pagó por usted y por mí. Dígame si no tenemos un valor incalculable para Él. Dios en esta mañana nos habla y nos anima y nos dice que Él nos ve como su pueblo escogido. Acompáñenme por favor en la primera carta a Pedro, Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Primera de Pedro 2:9, dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al pueblo de Israel? En este momento y de acuerdo a la perspectiva ya no. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿A quién se refiere? A la iglesia, a nosotros, a usted y a mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese cómo nos mira Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois, ¿qué dice? Pueblo de Dios. Repita conmigo, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Hemos alcanzado misericordia. Dios nos ve como un linaje escogido, como una selección especial. Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, nos hace diferentes a los demás y nos hace un pueblo escogido para Dios. No importa qué es lo que pase, no importa cuál sea su problema, cuál sea su condición, cuál sea su preocupación, Él promete que siempre va a estar con nosotros. Y eso lo podemos ver en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo? Acompáñame a Mateo 28, por favor. Vamos a corroborarlo en las Escrituras. Mateo, capítulo 28, versículo número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después dice, ponga atención. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿A quién se refiere con vosotros? A nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo nos va a dejar solos Dios? Nunca. Él siempre va a estar con usted y conmigo en los momentos apremiantes, en esos momentos cuando usted está envuelto en una desesperación y pareciera que todo mundo le ha dado la espalda. En esos momentos Dios nos hace recordar su palabra y nos dice, tú eres mi especial tesoro y no te preocupes, yo voy a estar contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy usted y yo podemos sentirnos como el pueblo de Israel, seleccionados de una manera especial. Y precisamente la iglesia cristiana de hoy es un símil del pueblo de Israel. ¿Qué es un símil? Es una palabra que proviene del latín, del vocablo similis, que significa semejante o parecido a.
Entonces, la iglesia, usted y yo, somos un símil del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todos lo sabemos. Y precisamente lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, lo puede leer en casa después con calma, capítulo 37, versículo 51. Y el pecado y el mundo son un símil de Egipto. El pecado, la esclavitud en la cual usted y yo estábamos antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, es un símil de Egipto. Y así como Dios rescató y sustrajo al pueblo de Israel de Egipto, así hizo Dios con usted y conmigo, nos sustrajo del pecado. ¿Cuántos tuvieron ese privilegio? ¿Y los demás? Amén. Vamos a orar al final de la reunión también. Dios abre esta oportunidad hoy. Si usted no siente seguro de esa situación, de que Dios le haya rescatado, hoy es el día. Es por ello de esta palabra. Dios nos rescató del pecado. Dios nos rescató de ese lodo cenagoso en el cual usted y yo estábamos profundamente. Dios tuvo misericordia porque no se debió a lo que yo hago, a lo que yo significo, sino es por el amor y la gracia de Dios. Él nos rescató de Egipto, por lo tanto, somos como el pueblo de Israel. Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, Dios nos rescata a nosotros del pecado y la esclavitud. Después, Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cuántos años? 40. Y esto lo podemos ver en la Biblia, insisto, en sus casas, en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Dios trata con su pueblo en el desierto. Y precisamente nuestro recorrer en este mundo es un símil del desierto. En este momento usted y yo estamos siendo guiados por Dios. En este momento usted y yo estamos siendo enseñados por Dios. La palabra de Dios nos dice que en ese tiempo Dios estuvo tratando con el pueblo de diferentes maneras. E incluso es en el lapso en donde Dios le da los 10 mandamientos, donde Dios les da a conocer su palabra. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy en día. Dios nos enseña a través de su palabra, Dios nos enseña a través de cada mensaje que usted y yo escuchamos aquí cada domingo, y estamos en ese proceso de crecimiento. Y el siguiente símil es que al pueblo de Israel lo rescató de Egipto, lo llevó por el desierto, pero después Dios los introdujo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y precisamente la tierra de Canaán es un símil del reino de los cielos, es un símil del cielo. Entonces, usted y yo estamos hoy siendo llevados por el desierto, pero con la plena y total convicción de que Dios nos está preparando, Dios nos está guiando para que en un momento dado usted y yo podamos estar en el reino de los cielos con Él por la eternidad. ¿Cuántos quieren ese privilegio? Esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Deseamos que Dios nos introduzca en la tierra prometida. La manera en cómo Dios introdujo al pueblo de Israel, nosotros lo podemos ver de manera concluyente en el libro de Josué, en el capítulo 21. Si usted lo lee con calma, después de todos los sufrimientos, después de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel, finalmente Dios les entregó y los introdujo a la tierra prometida. Y este pasaje dice que ninguna de las cosas que Dios prometió hicieron falta. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y así cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios, frente a su gran trono, estaremos dispuestos a escuchar: bienvenido, ¿cumpliste? Esas palabras hermosas que usted y yo deseamos escuchar cuando estemos en su presencia. Es la manera en cómo usted y yo podemos hacernos sentir como el pueblo de Israel hoy en esta tarde. Pero hoy en día estamos en el desierto, en esta travesía. Hoy, mientras usted y yo vivamos en esta tierra, estamos en el desierto. Estamos en este mundo donde Dios nos va a demostrar su poder y amor, así como Dios les demostró su poder y amor al pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel en el desierto tuvo aflicción, pasó por problemas, pasó por luchas, pasó por situaciones. Cuando el pueblo de Israel alzó su voz y clamó pidiendo ayuda, Dios les respondió. Y es la manera en cómo Dios nos responde hoy en este día. Es la manera en la cual Dios nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo, y si tú clamas a mí, yo te responderé. Pero es el atrevimiento que usted y yo debemos de tomar, es el paso que usted y yo debemos de tomar hoy en esta tarde. Quiero que juntos podamos ver algunas circunstancias en las cuales el pueblo de Israel experimentó la gracia y el poder de Dios, y las vamos a comparar con la situación que hoy en día la iglesia está pasando. Les mencionaba yo al principio, ha habido tiempos complicados, ha habido familias de la congregación que han sido atacadas. De los casos que conocemos, hemos estado orando. Pero si usted y yo tuviéramos oportunidad de venir a la reunión de oración los viernes y ver el pizarrón es insuficiente por todas las necesidades por las cuales hay que orar. Y esas son las que se exponen. Y el hecho de que usted y yo estemos aquí hoy es porque estamos pasando por una situación complicada. Nadie aquí hoy en día me puede decir: yo estoy bien, yo estoy relajado, no tengo nada de qué preocuparme. Hay algo, y usted sabe en su interior que hay algo que no está bien. Algo que le está inquietando, algo que le está preocupando, algo que le está quitando la atención, algo que quizás no se lo puede contar a nadie más. O incluso ya se lo contó a varios, e incluso su petición está siendo expuesta en oración por varios. Y a lo mejor no vemos la respuesta que nosotros quisiéramos ver. Esa aflicción y esa preocupación, Dios hoy en esta tarde nos quiere demostrar que usted y yo somos su especial tesoro, y Él nos trae en su corazón. Esta primera circunstancia, yo quiero que me vaya siguiendo en esta tarde, por favor. Esta primera circunstancia es el proceso de la aflicción y la prueba. Repito, el proceso de la aflicción y la prueba. El pueblo de Israel sufrió aflicción, sufrió pruebas. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Deuteronomio 8:2, nuevamente insisto para que usted pueda participar buscando en su Biblia. Deuteronomio 8:2 dice la palabra de Dios. Dios estaba refiriendo al pueblo de Israel en ese momento y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y para qué los llevó por el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios tuvo una razón particular y especial por la cual estaba llevando al pueblo de Israel a través del desierto, y era para afligirlo y era para probarlo. Las aflicciones y las pruebas también vienen de Dios, porque Dios en su infinita sabiduría sabe que a usted y a mí nos hace falta. Así como el pueblo de Israel pasó por aflicciones y pasó por pruebas, también usted y yo hoy en día estamos pasando por aflicciones y por pruebas. Pero Dios nos humilla, Dios nos oprime y Dios nos angustia para producir paciencia en nosotros, para producir paciencia en usted y en mí. Muchos de nosotros le decimos a Dios: Dios, dame paciencia. ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo sí. Pero cuando usted y yo le estamos diciendo: Señor, dame paciencia, al mismo tiempo en base a esta perspectiva que le estamos diciendo: Señor, aflígeme. Señor, pruébame. Cuidado con lo que le decimos a Dios. Esa aflicción y esa prueba va a producir en nosotros paciencia. Lo podemos ver en Romanos, por favor, rápidamente. Romanos capítulo número 5, Nuevo Testamento. Versículo número 3, Romanos 5:3.
Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿cuándo? En las tribulaciones. Parece un poquito incoherente. Cuando normalmente nos gloriamos, nos gozamos, estamos contentos, ¿cuándo qué? Cuando todo va bien. Tiene lógica, ¿no? Pero la palabra de Dios nos lleva por otro lado, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en los problemas, nos gloriamos en las aflicciones, nos gloriamos en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted y yo queremos ser pacientes, entonces hay un proceso previo. Tenemos que ser afligidos y tenemos que ser probados. Dios nos aflige y nos prueba también para aprender sus ordenanzas. Dios nos hace depender de Él y volver a Él. Cuando de repente usted y yo cometemos el error de decir, gracias a mi habilidad tengo esto. Gracias a mi capacidad he logrado todo esto. Mira. Y cuando empezamos a crecer materialmente, nos empezamos a olvidar de Dios. Y Dios es su infinito amor, ¿qué hace? A ver, vente para acá. No es por ahí, no es por ese camino, es por acá, y nos hace recordar nuevamente de quién recibimos todo. Él nos humilla, y del tabique en el cual nosotros estemos arriba y donde ya nos estamos mareando, de ahí Dios nos baja y nos dice, yo soy el que te sustento. Dios nos aflige y nos prueba también para que nosotros podamos obtener la gracia de Dios al humillarnos. Cuando usted y yo nos humillamos, obtenemos y hallamos gracia delante de Dios. Cuando usted y yo nos despojamos de ese espíritu de orgullo y cuando reconocemos la grandeza de Dios, en ese momento Dios abre los cielos y derrama una gracia abundante, no solamente sobre su vida, sino también sobre la de su familia. Pero cuando usted y yo nos humillamos delante de Él, usted y yo debemos darle gracias a Dios por las pruebas y por la aflicción. Quizás nuestra mente humana no lo percibe o no lo asimila. ¿Cómo voy a dar gracias por lo malo? Entre comillas. Pero Dios nos enseña que tenemos que ser agradecidos porque es a través de las aflicciones y a través de las pruebas, donde Dios trata con usted y conmigo. Lamentablemente, pareciera ser que hoy en día las veces en que más estamos cerca de Dios es cuando ¿qué? Cuando hay problemas, cuando el agua ya la tenemos ¿hasta dónde? Hasta aquí. Pero eso sí, ya hicimos todas nuestras pruebas, ya consultamos todas nuestras opciones y al último dejamos a Dios. Bueno, Dios. Pues mira, ya hice todo esto. Cuando tendría que ser al revés. Primero consultar a Dios y después ver nuestras opciones. Pero lamentablemente cuando usted y yo estamos afligidos, atormentados, es cuando realmente cuando usted y yo nos acercamos a Dios. Cuando la cercanía hacia Dios tendría que ser siempre, no importando las circunstancias. Así como el pueblo de Israel sufrió aflicción y prueba y Dios trató con ellos, hoy en día en la iglesia de Dios también sufre aflicción y prueba. Y hoy en mi corazón siento que hay mucha aflicción y prueba en los corazones de los que estamos aquí. Por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestro negocio, por nuestra circunstancia, por nuestra vida espiritual. Es un tiempo en que debemos voltear a ver a Dios, lo escuchábamos la semana pasada, voltear nuestro rostro a Dios. Y cuando usted y yo lo hacemos, las cosas cambian. Las cosas cambian. Tenemos que ser afligidos y tenemos que pasar por prueba. Pero en medio de toda esta circunstancia, Dios nos recalca, no temas, tú eres mi especial tesoro, no te voy a dejar solo. En medio de la prueba y en medio de la aflicción, usted y yo podemos recitar el Salmo 23. ¿Cuántos se lo saben? ¿Podríamos hacer ese ejercicio hoy? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La palabra de Dios anima y motiva. Cuando usted se encuentre en esas circunstancias, aprendas este salmo. Aprendamos la Biblia completa si fuera posible. Hay tantas herramientas aquí escondidas que usted y yo tenemos que descubrir, no solamente cuando venimos los domingos, sino a diario en nuestro hogar. Vamos a ser afligidos, vamos a ser probados, pero en ese tiempo Dios va a tratar de una manera especial con usted y conmigo. Otra circunstancia por la cual también experimentó el pueblo de Israel es la tentación de regresar de donde salió. La tentación de regresar de donde salió. Quisiera hacer énfasis en este pasaje. Acompáñame a Números. Números, por favor, capítulo número 11. Números, capítulo número 11. A lo mejor el cambio de horario nos está afectando a algunos, si no es que a todos. Quiero pedirles paciencia porque la palabra que Dios hoy está compartiendo es para usted y para mí. Números 11, versículos 4 y 5. El pueblo de Israel en el desierto ya llevaba un buen territorio avanzado y de repente surge lo siguiente. Versículo 4, Números 11, 4. ¿Ya lo tiene? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Versículo 5, y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Estaban extrañando? Sí. ¿Estaban anhelando regresar? Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados a regresar al mundo? Es que ya no veo lo duro sino lo tupido. Y de repente, como aquí en el versículo 4 dice, y la gente extranjera, es decir, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, ellos fueron los que empezaron. Empezaron el bullicio, empezaron a inquietar a los hijos de Israel. ¿No nos pasa de repente a nosotros lo mismo? Y aún incluso dentro de nuestra propia familia. Llega de repente el familiar, te da la palmadita en la espalda, tú estás bien acongojado, bien preocupado. Y te dice, mira, desde que te hiciste aleluya, ¿cómo te va? ¿Estabas mejor antes? ¿No le ha pasado? Las herramientas que usa el enemigo para decirte, mira, voltea, mira todo lo que dejaste atrás. Así como en ese momento le estaba pasando al pueblo de Israel. Nuestra misma familia nos incita a regresar. Nuestros mismos conocidos. Y de repente nos ponen a pensar porque somos humanos. Y dicen, tienes razón. Antes estaba yo más tranquilo sin conocer de Dios. Me iba bien. Pero era porque Dios no tenía un trato personal con usted y conmigo. Si no nos afligía y si no nos probaba era porque Dios no quería algo especial para nosotros. El pueblo de Israel estuvo ser tentado a volver. Y de esa manera usted y yo también hoy en día estamos tentados a volver. Si de repente Dios hoy en esta tarde, en esta hora, hiciera un ejercicio, fíjese bien, y de repente escucháramos la voz audible de Dios y nos dijera, hijos míos de Huerto del Rey, quiero decirles que hoy 3 de abril, hoy y solo hoy, les voy a permitir no ser cristianos.
¿qué haríamos? Si tuviéramos una máquina que nos pusiera aquí y pudiéramos proyectar los pensamientos. A más de uno de nosotros nos pasó el ¿qué podríamos hacer si Dios nos autorizara a no ser cristianos hoy? ¿Sí o no? Que Dios nos diera esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en nosotros está ese deseo carnal de regresar a lo que la carne, en lo que la carne se deleita. El pueblo de Israel estuvo tentado a regresar. Muchos de nosotros hoy en día estamos tentados a regresar, pero Dios en esta tarde nos dice que usted y yo no podemos volver al mundo, en primer lugar porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Usted y yo no somos cobardes y el seguir a Jesucristo implica ser valientes. ¿Cuántos lo consideran así? ¿No es fácil? Si usted al aceptar a Jesús le dijo, de ahora en adelante toda tu vida va a ser color de rosa, pues le dijeron mal. El seguir a Cristo no es sencillo, no es fácil. En segunda de Timoteo, después lo busca en casa, capítulo 1, en el versículo 7, Dios nos menciona que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de dominarnos, de un dominio propio que nos permita mantenernos aún en medio de la tempestad. Hemos puesto la mano en el arado. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, hemos puesto la mano en el arado. Y la palabra de Dios dice en Lucas 9 que quien ha puesto la mano en el arado no debe mirar hacia atrás, porque entonces lo que está haciendo va a salir mal, porque entonces nos va a llamar la atención lo que está allá. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, el ángel les dijo, no voltees. La esposa de Lot lo hizo, ¿y qué le sucedió? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque volteó hacia atrás. Usted y yo, una vez que hemos tomado el compromiso de seguir a Jesucristo, aunque haya la tentación en nuestro corazón de voltear y volver hacia atrás, no debemos hacerlo. Porque si volvemos, nuestro estado será aún peor. Y Dios habla fuerte al respecto de quienes nos atrevemos a voltear. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, Nuevo Testamento. Insisto, esta palabra es para usted y para mí hoy en esta tarde, no es obra de la casualidad que usted esté aquí hoy, ni que yo esté aquí hoy. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Y espero que no nos sintamos ofendidos hoy en esta tarde, pero Dios nos habla así. Segunda de Pedro 2, versículo número 20. ¿Ya lo tienen? Para que vean que es la palabra de Dios lo que nos menciona hoy en esta tarde. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos en las contaminaciones del mundo, es decir, volvieron a enredarse. Y quien se enreda es vencido. ¿Sí me van siguiendo? Su postrer estado viene a ser, ¿qué dice? Peor que el primero. Si usted y yo regresamos al mundo, Dios nos está advirtiendo hoy que nos va a ir peor de lo que estábamos. Y Dios nos los está advirtiendo en esta tarde. Sigamos leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor ni nos hubieran platicado de Dios, porque una vez que tomamos el compromiso es seguir adelante. Y el versículo número 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Para que yo no me sienta mal solito, lo leemos juntos. Dice, él y la puerca lavada. A ver, como no los noté muy animados, los voy a leer yo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Así es como nos ve Dios cuando usted y yo decidimos volver atrás. ¿Deseamos volver atrás? Dios en su infinita misericordia ya nos rescató, ya nos dio la oportunidad de estar aquí. Por más aflicciones y pruebas que tengamos, yo le invito que no volvamos atrás. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si nosotros perseveramos hasta el fin, nos espera la corona de vida. Lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4. En casa lo busca. En Santiago 1:12 también. He terminado la buena carrera, por lo tanto me espera el premio, me espera el galardón. Si usted y yo soportamos esa travesía en el desierto y no caemos ante la tentación de volver hacia atrás, Dios nos va a premiar. Dios va a premiar nuestro esfuerzo. ¿Será fácil? En nuestras fuerzas sí, pero en Dios todo nos será posible. ¿Me está siguiendo? Otra circunstancia en la cual Dios nos habla hoy. La promesa de Dios siempre fue su sustento. Dios siempre prometió el sustento. Y nuevamente lo vemos que lo hizo con el pueblo de Israel. Imaginemos en el desierto. ¿Ha tenido usted oportunidad de estar en algún desierto? Pues nada más vaya aquí a las orillas de Tehuacán, donde no hay casas, a las 2 de la tarde, y se va a dar una pequeña idea de lo que es andar en el desierto. No es totalmente, pero con temperaturas arriba de 45 grados y donde todo está seco. Con ese panorama entre los ojos físicos, el pueblo de Israel, ¿usted cree que estaría animado? ¿Usted cree que el pueblo de Israel le sería fácil creerle a Dios, yo te voy a sustentar? Yo creo que hasta la persona más espiritual en un momento así dudaría. Mas sin embargo Dios demostró su poder y Dios les envió maná. Les envió un pan del cielo. Eso lo puede ver en casa en Éxodo 16:4. Dios les mandó alimento del cielo. Algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Físicamente no, quizás, a lo mejor algunos sí. Por ahí me acuerdo de un testimonio. Cayó un pescado del cielo. De verdad. Y Dios alimentó a esa familia que en ese momento tenía una necesidad. Pasó aquí en Tehuacán y aquí en nuestra congregación, de verdad. Y Dios suplió. Pero en el desierto, sin haber nunca visto antes ese material que yo me acuerdo, de acuerdo a la descripción que dice la Biblia, yo me lo imagino que como los cornflakes, no digo marcas, algún cereal, que en ese momento les ha de haber sabido a gloria. Y Dios les dio maná, también Dios les dio agua. Lo podemos ver en Éxodo, en uno de los pasajes, 17 también, Éxodo 17:6. ¿De dónde salió el agua? ¿Usted se acuerda? De la peña de Oreb, de una piedra. Dios les dio agua. En medio del desierto Dios les sustentó. Dios les dio carne. Todo un lujo en el desierto, ¿no es así? Y a veces también a nosotros en el desierto Dios nos concede ciertos lujitos. No nos hagamos como que no. Dios nos concede ciertos lujos. En ese entonces la codorniz, que fue lo que Dios les envió, fue un lujo. Dice que Dios envió un viento recio y nos imaginamos de repente el cielo tupido de aves y las aves cayendo. Lo puede ver en Números 11:31. Dios sustentó a su pueblo. Y en esos 40 años del desierto, también en Deuteronomio 29:5, Dios menciona que su vestido nunca envejeció, al igual que su calzado. ¿Cuántos quisieran esa bendición hoy? Ah, no, yo quiero ir a la moda, dicen. Me voy a ver bien con el mismo pantalón y el mismo vestido. Algunos de nosotros tenemos esa bendición, nos dura la ropa, siempre y cuando nuestro aspecto físico no cambie, ¿verdad? Porque de repente tenemos ya el closet lleno. Pero imagínense 40 años en donde su misma túnica y su guarache no era Nike, ni Reebok, ni
Y cualquier marca que usted me diga, y sin hablar de marcas, espero que no esté grabando esto. Una chanclita común y corriente que le duró 40 años. Y en esos 40 años, ¿ustedes creen que no les creció el piecito conforme iban creciendo? Entonces el milagro era aún mayor, sin desgastarse y creciendo a tu medida. Tu túnica creciendo a tu medida, ni el mejor sastre de hoy en día. Dios sustentó a su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Israel hoy. Dios también nos sustenta. Él también provee de nuestras necesidades. Acompáñame a Filipenses, por favor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Nuevo Testamento. Capítulo número 4. Versículo número 19. Dios suple nuestras necesidades. Dios es nuestro sustento hoy y siempre. Dice esta parte de las Escrituras, Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá algunas cosas que me faltan. ¿Perdón? ¿Mi Biblia está equivocada? ¿Mi Biblia está equivocada? La manera en cómo lo pronuncié era para que se despertara, que algunos de ustedes ya se me están durmiendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él siempre nos va a sustentar, siempre lo va a hacer. Rápidamente, Isaías, por favor. Quiero escuchar las hojas de su Biblia moviéndose. Isaías capítulo 41, Antiguo Testamento. Isaías 41, versículo 10. Esta palabra Dios nos las insiste hoy para usted y para mí. Isaías 41, 10. Dice, ¿ya lo encontró? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos creen la palabra? Él siempre nos va a sustentar, Él siempre va a estar a nuestro lado, porque usted y yo somos de mucho valor para Él. Nos trae en su corazón, somos su especial tesoro. Mateo, por favor, rápidamente. El Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Salud. Mateo 6, versículo 25 y 26. Mateo 6, 25 y 26. Dios nos habla y nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos pregunta a nosotros, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos más que un pajarillo? Sí. ¿Y si Dios a los pajarillos los alimenta, lo hará con nosotros? Sí. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Él suple siempre nuestras necesidades en medio de la dificultad, en medio del desierto, en medio de la prueba. Si usted y yo levantamos nuestra voz y clamamos como lo hizo el pueblo de Israel, Dios va a responder nuestra oración. No estamos solos, no estamos solos. Él nos va a sustentar. La última circunstancia es que la respuesta de Dios siempre va a ser la victoria. La respuesta de Dios va a ser la victoria. Y lo demostró con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel a través del libro de Josué. Vemos que una vez que empezaron a pisar la tierra, empezaron las batallas con los pueblos que habitaban ahí. Pero Dios siempre les dio la victoria. Y una característica especial es que normalmente, la mayoría de las veces, el pueblo de Israel, antes de salir a la pelea, ¿qué hacía? Clamaba, consultaba a Dios y le preguntaba, ¿saldremos? Las veces que lo hicieron sin consultar a Dios, perdieron.
Las veces que lo hicieron consultando a Dios, ganaron. Y Dios nos da la victoria siempre y cuando usted le pidamos su opinión. Así como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel en medio de su circunstancia adversa, en medio de su problema, en medio de su enfermedad, en medio de esa aflicción que le está congojando el espíritu y el corazón, en medio de esa situación complicada, Dios hoy nos dice que Él nos da la victoria y que Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Acompáñame por favor al segundo libro de Crónicas. Vemos un ejemplo rápidamente. Antiguo Testamento, capítulo 32. Estaban invadiendo a Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo número 7. Y versículo número 8, estas palabras también las podemos tomar nuestras hoy para nosotros. Dice la palabra de Dios: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Está de nuestro lado el campeón, y el enemigo va a querer venir y destruirnos. Está de nuestro lado el vencedor, amén. Y el versículo 8, con él está el brazo de carne, con el rey de Asiria. Pero ¿cómo dice? Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Con nosotros está hoy Jehová de los ejércitos. Usted y yo podemos decir como David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel. Y usted y yo podemos enfrentar así nuestro problema, nuestra lucha, nuestra circunstancia, con la plena seguridad de que Él ya nos dio la victoria. En 1 Corintios, por favor, regresamos al Nuevo Testamento. Capítulo número 15. Versículo número 57, todos estos versículos recordémoslos. En el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, recordemos la palabra de Dios que hoy nos está dando para que nosotros podamos volver a confiar. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria y Él obtuvo la victoria en la cruz del Calvario por usted y por mí.